¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Otra Mirada? Estamos en un programa más de Mesa Política y NTV Info, programa producido por estas dos organizaciones que el día de hoy tienen a dos grandes invitadas y vamos a abordar uno de los temas que, digamos, está dentro de la discusión, ¿no?, de mercados laborales que tienen un alto impacto por las nuevas tecnologías. En este caso, vamos a contar con la participación Ivana Felfeber y la gran Sofía Escacerra. Y el tema de hoy se trata sobre el impacto de la inteligencia artificial en los mercados laborales latinoamericanos. Entonces, igual los invitamos a que puedan suscribirse a todas las redes sociales que aparecen en la línea de acá abajo para poder ver esta gran entrevista. Como les comento, tenemos a dos grandes invitadas el día de hoy. En primer lugar, a Ivana Felfeber. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de Data Género, el primer observatorio de datos con perspectiva de género en América Latina. Los invito también a seguir todas las redes sociales de Data Género para que vean las cosas súper interesantes e importantes, además, que vienen trabajando. Bienvenida, Ivana, a Mesa Política de Otra Mirada. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra. Y por el otro lado tenemos a Sofía Escacerra. Sofía Escacerra es economista y directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial, UNTREF, en la hermana República de Argentina. Sofía tiene grandes también aportes a la discusión de la inteligencia artificial, la soberanía de los datos y más. Bienvenida, Sofía, a Mesa Política. Hola Alejandra, buenos días a vos y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer, pero además es un enorme honor poder contar con ambas en esta entrevista y ser amiga también de ambas. Bueno, yo me autodenomino amiga de todos, pero sobre todo de ustedes que vienen aportando, ¿no?, a toda la discusión desde América Latina con, digamos, perspectivas súper interesantes, ¿no? Y creo que eso es lo que vamos a un poco poder brindar en esta ocasión, en este programa. Desde Perú, bueno, los que conocen un poco mi trabajo, también estamos insertándonos un poco en esa discusión del impacto de las grandes tecnologías en los mercados laborales con las características propiamente de nuestros mercados locales, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a empezar, Ivana, iniciando la entrevista, con una pregunta que está muy ligada, por ejemplo, a cómo está afectando, por ejemplo, esta competencia global que se puede percibir entre grandes tecnologías, ¿no? Grandes empresas tecnológicas, Google, Microsoft, OpenAI, ¿no? Y la adopción de la inteligencia artificial en las empresas latinoamericanas, ¿no? Entonces, podríamos comentar, por ejemplo, cómo esta competencia global, de existir o no, según tu perspectiva, además podría existir el riesgo de una dependencia tecnológica, ¿no?, que limite, por ejemplo, el desarrollo de soluciones más locales, pensando desde la perspectiva de América Latina. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es una muy buena pregunta. Claramente lo que estamos viviendo ahora es una carrera por estas grandes empresas para ver quién tiene el modelo más grande con más billones de parámetros para entrenar y quién lo libera más rápido sin tener en cuenta los efectos que va a tener en el mundo. Sabemos que estos modelos de Microsoft, de OpenAI, sobre todo que es ChatGPT, están impactando mucho y tienen mucho costo para poder ser entrenados, mucho poder de procesamiento. Ahora igualmente vimos que hay una IA que es DeepSeek, que es de China, que tuvo mucho menos costo de procesamiento, entonces estamos como revisando a ver si es realmente tan costoso. Pero lo que sucede en América Latina es que generar nuestros propios modelos es muy costoso, teniendo en cuenta la falta de memorias para poder procesarlo y la infraestructura que se necesita para poder generar estos modelos. Entonces, lo que termina pasando es que las empresas adoptan algún modelo ya preentrenado, como es GPT, o como, bueno, ahora van a ser todos los de DeepSeek que están disponibles para que la gente los pueda descargar de manera gratuita, y toman los modelos tal cual están, con sus sesgos, con sus limitaciones, con las limitaciones al español sobre todo también. Entonces, vemos que sí genera una dependencia total y que falta mucha soberanía y modelos entrenados y disponibilizados para América Latina. Sí, estamos importando todo esto. No sé, Sofía, si quieres aportar algo más ahí también, seguramente Claro que sí. tengas. Sí, a mí, yo concuerdo con Ivana, pero me gustaría agregar que también una cosa que trajo DeepSeek, que a mí me parece interesante, es
también ver hasta qué punto todo esto no es una burbuja, ¿no? Y, o sea, está claro que se necesita un montón de dinero y un montón de recursos y microprocesadores y poder computacional y un montón de cosas para poder generar estos modelos. Pero DeepSeek mostró que hasta cierto punto esto es una burbuja y que se puede alcanzar de otra manera este tipo de tecnologías y que no necesitamos recurrir solamente a estos grandes modelos para poder tener inteligencia artificial de calidad. Entonces, esto pone en el tapete también la importancia de la integración latinoamericana, de empezar a pensar si no podemos generar tecnologías alternativas soberanas en una región. Obviamente, Perú solo, Ecuador solo, Paraguay solo, Argentina solo no va a tener ese poder, pero como región por ahí sí lo tenemos, ¿no? Entonces empieza un nuevo debate ahora que me parece que tiene que ver con esto que vos decías de la dependencia tecnológica y vis a vis la soberanía y la falta de proyecto político en la región, donde me parece que si existiese un proyecto político determinado, sí se podría soñar con una soberanía tecnológica independientemente de la dependencia económica que nos generan estas grandes tecnológicas. Ahora bien, sí es cierto que hoy día las empresas siguen adoptando estos modelos y esto genera dependencia cultural, tecnológica, económica, financiera y un montón de dependencias que lo que hacen es acentuar un proceso de colonialismo que nosotros venimos viviendo desde hace 500 años atrás, ¿no? O más. Y ese modelo no parece romperse, pero lo que yo quiero decir es que esto es completamente opcional y esto es lo que a mí me gusta remarcar. ¿Por qué? Porque si no parece que es nuestro destino inevitable ser colonias, ¿no? Porque nosotros no tenemos la capacidad de llegar. Y esto no es tan así. Y DeepSeek lo demostró. DeepSeek lo que hizo fue decir, bueno, miren, ahora van a tener que dar explicaciones de por qué le piden a los mercados cientos de miles de millones de dólares para desarrollar un modelo que nosotros pudimos desarrollar con mucho menos y que cualquier otra región lo puede hacer también. O puede desarrollar inteligencias artificiales periféricas para resolver determinados problemas puntuales, como bien lo está haciendo DataGénero y un montón de otras organizaciones, para desarrollar problemas puntuales que no necesitan basarse en grandes modelos de lenguaje o en grandes procesos tecnológicos y que tiene que ver con desarrollar una capacidad productiva propia y generar, digamos, soberanía tecnológica en la región. A mí siempre me gusta remarcar esto porque si no parece que es nuestro destino inevitable ser colonia, ¿viste? Y no, me niego a conformarme con eso. No, súper interesante, así es. Hay una perspectiva de soberanía ahí que falta justamente poder discutirlo un poco más y dar sobre todo ejemplos, ¿no?, a la población sobre iniciativas que rompen un poco esa dinámica. Bien, les lanzo la segunda pregunta, que tiene que ver justamente con un poco con la primera. Las tecnologías de inteligencia artificial, además hay una gran discusión alrededor de que la inteligencia artificial va a producir automatización o reemplazos de los trabajadores. Pero lo que bien es cierto es que están transformando algunos sectores laborales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los servicios tercerizados, tenemos aquí en el caso peruano, ¿no?, un gran porcentaje de trabajadores que están en los famosos call centers o brindando otro tipo de servicio, son una fuente clave además de empleo en la región también. ¿Qué estrategias ustedes comentarían alrededor de que se puedan adoptar, por ejemplo, en los países latinoamericanos, ¿no? Podemos dar experiencias locales en todo caso, para no perder su competitividad frente a un proceso de automatización que en algunos sectores puede ser mucho más rápido y en otros no necesariamente puede ir con la misma velocidad o hay una característica diferente en torno a la adopción de la IA. Pero cómo están transformando ese sector, ¿no? Y qué estrategias pueden adoptar en todo caso los países latinoamericanos frente a ello. Bueno, Iván. es una... perdón, si quieren No, sí, arranco yo, ¿sabes? Pero esa es una pregunta muy interesante, Ale, porque vos sabés que desde que salió la IA generativa nos quisieron imponer el miedo de que todos íbamos a ser reemplazados por la IA y al final la primera en ser reemplazada fue la IA, no fuimos nosotros, ¿no? Y es muy curioso porque generalmente los que opinan esto, yo noto que hay un fuerte desconocimiento de qué es la IA y cómo funciona. O sea, por ejemplo, yo hoy día utilizo inteligencia artificial prácticamente todos los días, a toda hora, en mis procesos de trabajo, pero no se me ocurriría nunca que la IA me reemplace, porque justamente el valor agregado se lo pongo yo. O sea, a mí lo que hace es procesarme el lenguaje y hace trabajos tediosos que yo no quería hacer más, como mejorar una redacción, pero el contenido siempre lo sigo haciendo yo, digamos. O sea, ¿no? Las ideas, el brainstorming y todo lo sigo haciendo yo.
Ahora bien, respecto de la pregunta puntual que vos me hacías, cuando nosotros vemos el impacto preciso de la inteligencia artificial generativa en el empleo en América Latina, lo que estamos viendo, obviamente, como en todo proceso de cambio tecnológico, es un reemplazo de mano de obra en algunos sectores y en algunas ocupaciones. Por ejemplo, los locutores están teniendo serios problemas, ¿no? Con imitación y clonación de voces, con un montón de cuestiones que, es más, la vez pasada entrevistaba a un locutor de Costa Rica que me dice, escucho publicidades con mi voz que yo jamás las hice y no me contrataron para hacerlo, y es mi voz, sé que es mi voz. ¿No? Entonces empiezan con este tipo de problemas que tienen que ver más con la ética que con la funcionalidad, ¿no? Y con qué está permitido y qué no está permitido hacer con la inteligencia artificial. Hoy día hay un vacío legal y parece que cualquier cosa está permitida. Entonces, me parece que lo que está faltando acá en América Latina y en el mundo en general, porque reglamentación de inteligencia artificial solamente hay en China y en Europa, y para de contar, y tampoco es una reglamentación robusta que exija realmente a las empresas hacer lo que tienen que hacer. Lo que está faltando acá es mucho diálogo social para que los sectores y los trabajadores puedan decir cómo hacer para que la tecnología funcione para ellos, eso está faltando, y lo que hay es un abuso de poder por parte de las empresas de herramientas tecnológicas que están siendo mal utilizadas. Por ejemplo, la vez pasada entrevistaba a los sindicatos de periodismo y me decían, no, están reemplazando a los chicos que hacían columnas con IA, pero claro, la calidad de la columna es muy inferior, entonces echan a los chicos, los sacan del trabajo y después se arrepienten y los vuelven a contratar, pero en forma de terciarizados, ¿no? Esta cosa que vos decías de la terciarización. Los vuelven a contratar terciarizados, pues se dan cuenta que lo que le hace la IA es una porquería, no sirve para nada, es un copio-pego, que hasta a veces ni siquiera se gastan en sacar en corregir. A mejorarlo, ¿viste? Y hasta a veces hasta te ponen la leyenda de la inteligencia artificial abajo. Entonces, los vuelven a contratar a los chicos, pero en forma terciarizada. Bueno, ahí el problema no es de la IA, no es del robot. El problema es de un mal uso y un uso antiético y un uso de fraude laboral que se hace de este tipo de herramientas para poder terciarizar el empleo. Y otro tema, y para cerrar, es que yo veo que está faltando políticas de Estado efectivas para que los trabajadores aprendan a usarlos y puedan maximizar su productividad con este tipo de herramientas. Entonces, lo que está pasando es que la adopción se da desde abajo hacia arriba. O sea, son los trabajadores los que se autoentrenan en herramientas de inteligencia artificial y las empresas y el Estado parece que están ausentes en esto, ¿no? Y fingimos demencia y creemos que nadie lo usa cuando todo el mundo lo usa y lo usa mal. Entonces, ¿qué es lo que está terminando de ocurrir? Se está empezando a generar una brecha intrageneracional. O sea, antes nosotros la brecha tecnológica era entre los viejos y los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes usaban tecnología, los viejos no sabían ni abrir una cuenta de mail, y esa era la brecha. Bueno, hoy día estamos teniendo una brecha intrageneracional entre los proactivos tecnológicos y los no proactivos tecnológicos, ¿no? Donde aquellos que se animan a usar herramientas de inteligencia artificial, que se animan a cuestionarlas y se animan a usarlas de forma crítica, tienen un plus de productividad tremendo, y aquel que le tiene miedo y dice, no, esto no sé ni cómo empezar, bueno, termina teniendo serios problemas porque es mucho menos productivo, trabaja mucho peor, no redacta como corresponde, ¿no? Y un montón de problemas que empiezan a minar el mercado laboral y la posibilidad de conseguir mejores empleos. Así que, bueno, eso un poco de reflexión, no sé si van a querer seguir construyendo sobre eso o qué. Sí, coincido totalmente con todo lo que expone Sofía y agrego una arista más a todo esto que tiene que ver con la moderación de contenido, porque es algo que está expandiéndose muchísimo en América Latina. No diría reemplazando los call centers porque no va por ese lado, pero sí son espacios que contratan gente muy joven para moderar el contenido, o que crea la IA o de las plataformas que utilizan IA. Y es gente que no está capacitada, que no tiene un soporte emocional y psicológico para las tareas que tienen que hacer, que es todo el tiempo estar filtrando contenido violento y racista, misógino, bueno, todo lo que nos podemos imaginar. Y eso está cada vez más abierto en nuestros países y sin ningún tipo de legislación. Por ejemplo, en Uruguay, estas empresas de moderación de contenido se ponen en la zona franca, donde hay muchas otras empresas, obviamente, pero es como un ámbito que todavía no está ni regulado ni legislado, y las personas que salen de esos trabajos, lo conozco de cerca, salen con
con muchos problemas y estrés postraumático de ese trabajo en particular, Sí. que también es lo que pasa con los call centers, obviamente, y es un campo nuevo que se abre con la expansión ilimitada de Internet y de la gente pudiendo decir cualquier cosa en cualquier lado, y también la IA generando estos contenidos porque los aprendió claramente de la Internet donde fue entrenada. Entonces, otra lista más para tener en cuenta a la hora de hablar de lo que está pasando en América Latina con esta tercerización de servicios para la IA. Genial, perfecto, claro que sí. Y es todavía un espectro poco estudiado, ¿no? Pero que tiene gran avance en los mercados latinoamericanos. Además, hay mano de obra un poco más barata, ¿no? Justamente por este vacío legal que comentaba Sofía. Bien, le lanzo una pregunta para ambas. China y Estados Unidos están librando lo que se denomina una especie de guerra fría tecnológica, ¿no? Los grandes centros de creación de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Están pues en Estados Unidos, además con todo lo que vamos conociendo, ¿no? La cantidad de dinero, la huella también ecológica que van dejando y todo lo demás. Y China, que ha lanzado su propia, digamos, inteligencia artificial, para decirlo en términos más sencillos y que la audiencia pueda comprender. Pero ¿cómo afecta esta disputa la disponibilidad justamente de tecnologías avanzadas para América Latina y la capacidad de desarrollo de una industria soberana, ¿no? Justamente porque habíamos hablado de la dependencia, Sofía lo mencionó muy bien, Ivana también, pero estamos en una guerra fría tecnológica de grandes impactos, de grandes cambios. ¿Cómo va a afectar justamente digamos, este diálogo, ¿no? Un poco malsano entre dos potencias que obviamente están a la vanguardia de estas tecnologías. Ivana. Bien, yo ahí intento ser un poco optimista, pero me cuesta muchísimo. Pero sí lo veo como una oportunidad para seguir fomentando esta soberanía tecnológica de la que hablaba Sofía antes también, de entender justamente ahora con DeepSeek vimos que no hace falta tener el data center con todos los procesadores del mundo para poder generar tus propios modelos, tu propia tecnología, pero tiene que ser una política de Estado, no puede ser algo que dependa solamente de las empresas que están aquí, que hay varias igualmente que están desarrollando sus propios modelos y que están utilizando estas tecnologías de otra manera, pero la gran mayoría se está concentrando en cómo sacarle todo el provecho del mundo a GPT. Entonces, tienen todas sus chatbots, sus cosas vinculadas a GPT. Me parece que sí podríamos pensar en cómo lo hacemos desde aquí con menos recursos, como lo venimos haciendo históricamente en esta región. Con muchísimo menos, pero igualmente logrando excelentes resultados. Y ahí la dejo a Sofía, que seguramente tenga mucho más para aportar de esta pregunta. Gracias, Ivana. Sí, yo sinceramente creo que la narrativa Guerra Fría tecnológica es una narrativa que nos quieren imponer desde Estados Unidos. Porque a ellos les gusta ver a los chinos como el enemigo, porque de repente sienten que tienen un competidor, ¿no? Pero los chinos no lo ven así. Y esto, te digo, yo lo vengo estudiando hace bastante, en el sentido de que China tiene su propia agenda tecnológica, y su propia agenda tecnológica apunta a abastecer mercados que Estados Unidos no está atendiendo y a abastecer necesidades que Estados Unidos no está atendiendo. Cuando China quería ir a por la carrera de las redes 5G y quería establecer los sistemas de telecomunicaciones, fíjate que Estados Unidos les lanzó la estrategia de redes 5G de código abierto, porque se dio cuenta que iba a perder la batalla frente a Huawei, ¿no? Entonces es Estados Unidos el que ve a China como una amenaza, pero no es China la que ve como una amenaza a Estados Unidos. Y esto a mí me parece interesante empezarlo a desandar un poco, porque si no parece que acá los únicos grandes jugadores pueden ser ellos y no puede entrar nadie más. Y esa narrativa a mí me cuesta de asimilar, no sé, será porque soy rebelde por naturaleza, pero me cuesta asimilar esa narrativa, porque aparte no la veo, ¿no? Lo que yo veo es que hay una economía neoliberal que está en clara decadencia, con un hegemón que es Estados Unidos y una región que la sigue, que es Europa, y por otro lado un bloque geopolítico armado por los BRICS que trata de armar una economía de masas, ¿no? Una economía periférica de masas que no tiene que ver con derecha e izquierda tampoco, ¿no? No, porque por ejemplo Brasil con Bolsonaro era parte de los BRICS, India con Modi es parte de los BRICS, que son gobiernos netamente de derecha,
Con lo cual tampoco podemos tener esa lectura, ¿no? Es como una lectura que me parece que es de cambio tecnológico que va más allá. Ahora bien, respecto a la pregunta puntual de América Latina y cómo afecta esto su capacidad de desarrollar su propia industria de inteligencia artificial, yo creo que América Latina sí es inteligente y es, digamos, estratégica, tiene muchas posibilidades de aliarse con sistemas emergentes de mercados y con tecnologías alternativas para poder desarrollar sus propias tecnologías. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta América Latina frente a esta batalla, si se quiere ver de esa forma, o esta guerra fría, si se quiere ver? Yo creo que los mayores condicionantes de América Latina no están fuera, sino dentro de la propia región. ¿Cuáles son esos? La inestabilidad política, la inestabilidad económica, la brecha digital, ¿no? Que tenemos. Nosotros todavía tenemos regiones de la región que no tienen acceso a Internet. Esto es una realidad, ¿no? Gente que no está capacitada para la utilización de tecnologías, gente que no ha logrado dar con la adopción o que no imagina cómo estas tecnologías pueden hacerlo productivo. Yo he entrevistado empresas que le decían, ¿no te serviría tener un chat para hacer tal y tal, o una inteligencia artificial para hacer tal y tal proceso? Y dicen, no se me había ocurrido. Bueno, ese es el problema que tenemos, ¿no? Los problemas que tenemos son de no estar alfabetizados digitalmente, de brecha digital, ¿no? Problemas políticos, ¿no? De falta de dirección política de hacia dónde queremos una soberanía tecnológica y hacia dónde queremos insertarnos como región. Me parece que esos son condicionantes mucho más grandes, pero mucho más grandes que aquellos condicionantes que nos impone esta guerra tecnológica entre BRICS, G7, si se quiere ver como dos ejes, que no tiene tanto que ver con una restricción de acceso a la tecnología, sino de entender la tecnología como una carrera donde nos tenemos que unir para poder generar, digamos, escalabilidad en los procesos tecnológicos que creamos, ¿no? Y entonces me parece que América Latina tiene que buscar una agenda común. Sé que es muy difícil por el contexto político, pero creo que si logramos tener líderes que puedan establecer cuáles son las prioridades, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, digamos, transparencia algorítmica y un montón de cosas más, América Latina tiene grandes oportunidades en esta batalla, que se maten entre ellos y nosotros hacer nuestra propia agenda, que es lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Exacto, coincido con ambas, con la misma mirada. Vamos con la última pregunta que va un poquito también como para cerrar, ¿no? Las preocupaciones que existen en mercados informales, ¿no? Yo siempre soy de la teoría de que los trabajadores somos semiformales y semi-informales, ¿no? No hay una categoría completa para poder, digamos, señalar el mundo de los trabajadores. En América Latina, obviamente, una gran parte de la economía es informal, como les he venido comentando desde el inicio. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial, ¿no? Y los avances que puedan haber alrededor de ella puede ser una herramienta, por un lado, para formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales, que sabemos muy bien cómo son, en términos informales, precarios, ¿no? O puede ser además una herramienta que profundice la brecha entre los trabajadores formales e informales, ¿no? Creo que hay, digamos, perspectivas para ambas, pero ¿desde qué mirada, ¿no? O con qué criterios, o en todo caso, qué ejemplos podríamos un poco mencionar alrededor de esta pregunta. Empezamos contigo, Ivana. Bien, yo voy a ser breve porque me parece que acá Sofía es quien puede responder más. Yo creo que la IA, desde nuestra perspectiva, desde Data Género, y la tecnología en sí no va a formalizar el trabajo de nadie. Me parece que es otorgarle demasiada entidad a esta tecnología, y que no va por ese lado el tema de la formalización, pero ahí la dejo a Sofía, que es la experta. Bueno, no sé si soy la experta, pero sí soy una persona que me gusta cuestionar las cosas y creo que la tecnología en sí, como tecnología, como idea tecnológica, o sea, cuando hablamos de tecnología hablamos de este par de aritos que tengo puestos, de esta camisa, y hablamos también de una inteligencia artificial generativa, ¿no? Todo lo que nos rodea es tecnología. Y la tecnología en sí no tiene la responsabilidad de formalizar o informalizar empleo. Los que sí tienen responsabilidad de formalizar e informalizar empleo son las empresas, los estados y los trabajadores y la sociedad.
O sea, somos las personas que diseñamos esas herramientas tecnológicas y que utilizamos esas herramientas tecnológicas en última instancia, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, no, la IA tiene la potencialidad de crear empleo, la IA tiene la potencialidad de formalizar empleo. Bueno, no, señores, déjenme decirles que la IA no piensa, no formaliza, no crea, no nada, nada. La IA es una herramienta política, obviamente, tiene un costado político, pero es una herramienta. El que tiene el potencial de hacer que la IA haga eso son los gobiernos, son las empresas, son los desarrolladores y son los trabajadores. Entonces, acá el problema que estamos teniendo es que la tecnología está ampliando la brecha de conocimiento y de poder entre unos y otros, ¿no? O sea, las empresas tienen cada vez más poder y los trabajadores parece que tenemos cada vez menos poder. Parece que tenemos cada vez menos poder. Parece, uso esa palabra, porque no es verdad que no lo tenemos. Si nos organizamos, podemos contra todo. Ahora bien, en esta aparente brecha de poder que estamos viendo, en esta aparente brecha de poder, lo que está ocurriendo es que las empresas utilizan estas tecnologías para aprovechar y precarizar el empleo. El ejemplo que yo ponía del periodismo, ¿no? Ese ejemplo me parece muy claro. Ahora bien, ¿eso es culpa de la inteligencia artificial? No. Eso es culpa de la falta de ética, de la falta de regulación, de la falta de presencia del Estado, de la falta de control, de la falta de diálogo social, de la falta de representación sindical y de todas esas cosas que andan circulando en el medio para exigir no solamente que se desarrolle de forma ética la herramienta en sí, o sea, que la inteligencia artificial tenga una finalidad y esté diseñada con los objetivos que tiene que estar diseñada para que funcione para la sociedad, sino también que sea utilizada por empresas, por trabajadores y por el Estado con la suficiente ética para formalizar y crear empleo, ¿no? Y me parece que eso es una responsabilidad social. Eso no tiene que ver con la herramienta tecnología, porque si no parece que el problema es la inteligencia artificial. No, el problema es la inteligencia artificial dominada por un puñado de empresas que lo usa para sus propios intereses. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no es la herramienta, el problema es que la herramienta fue diseñada y controlada por determinados grupos económicos y determinados grupos políticos. Y me parece que eso es a lo que hay que darle vuelta y hay que decir las cosas con su nombre y apellido, porque si no, acá parece que no hay culpables, ¿no? Que el culpable es un bot en la computadora. Y el culpable tiene nombre y apellido y el culpable tiene un domicilio legal, ¿no? Entonces hay que ir a buscar a esos culpables, que son los estados que dejan hacer a mansalva, hacer y deshacer a su gusto, y las empresas que hacen y deshacen sin una ética y con un objetivo de lucro 100%, sin importar si hay que pisotear derechos el derecho a la democracia, el derecho al acceso a la información, el derecho al empleo decente, el derecho a un medio ambiente saludable, no importa. Parece que eso no importa, nos hemos olvidado de todos los derechos conquistados en este último siglo de historia mundial, ¿no? Así que bueno, no sé si fui demasiado política para el cierre, pero creo que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Y acá me parece que hay un claro responsable y es la sociedad en su conjunto y su falta de conciencia de lo que implican estas herramientas tecnológicas y sus dueños en la sociedad. Perfecto, no, además el programa se llama Mesa Política, así que vamos bien. Llegamos al final de la entrevista, pero yo les quiero regalar un espacio para poder, digamos, hacer más que un cherry, comentar. En el caso de Data Género, ¿no? Que me parece a mí súper interesante que la audiencia peruana pueda conocer un poco más de los aportes, ¿no? Y cómo la IA puede ser también un aliado de o aquellos sectores sociales que, digamos, están un poco más en desventaja. Y luego cerramos con Sofía para que nos pueda comentar también en qué van o lo que ella quiera comentar. Ivana, te regalo un par de minutos para que tú puedas contarnos. Buenísimo, agradezco muchísimo el espacio. Desde Data Género, nuestro objetivo es tener mejores datos sobre las desigualdades en América Latina. Es un tema muy fuerte la falta de datos en la región. Hay muchos datos faltantes, muchas brechas en los datos, y creemos que la IA sí nos puede ayudar a producir mejores datos con tareas que para los humanos serían muy tediosas, como hablaba antes Sofía, por ejemplo, leer un texto y detectar información relevante para una base de datos. Y nosotros lo que hicimos fue generar una IA que hace eso con textos judiciales. Con las sentencias judiciales, lee las sentencias, extrae información relevante, siempre una persona valida esa información y eso va a una base de datos. De esa forma estamos generando una gran base de datos sobre violencias de género ya judicializadas, que ante los discursos de desinformación sobre que la violencia de género no existe, que las desigualdades de género no existen, tenemos datos concretos.
Los datos en sí no nos van a ayudar a resolver estas problemáticas, pero sí nos pueden ayudar a visibilizar y partir desde algún lado para combatir esta desinformación y estos discursos de odio. Entonces creemos que ahí sí la IA tiene algunas tareas muy concretas que pueden ser utilizadas para nuestro provecho desde la sociedad civil, desde los feminismos, y es lo que venimos haciendo. Pueden buscar data género en las redes sociales y nuestro proyecto se llama Aimurai, que también lo pueden encontrar en nuestra página web. Tienen su página dedicada aparte, pero también se lo pueden descargar porque es de código abierto, es libre para que cualquier persona lo pueda ver y utilizar. Genial, Ivana. Muchas gracias. Sofía. Bueno, gracias, Alejandra. No, yo trabajo en varios espacios, pero sí quería contar que desde el Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial, hace tiempo venimos lanzando una diplomatura en Inteligencia Artificial y Sociedad que funciona 100% online, que se pueden inscribir. De hecho, hemos tenido alumnos de toda América Latina, donde es un programa de un año que lo que busca es justamente esto, cuestionar las tecnologías que nos rodean, entender qué es la soberanía tecnológica y cómo lograr tecnologías más soberanas, más democráticas, más abiertas, más inclusivas, que me parece que esa es la lucha que nos toca, ¿no? Los trabajadores de la primera revolución industrial peleaban contra la máquina de vapor, a nosotros nos toca contra un algoritmo, ¿no? Son las nuevas luchas que se van renovando y hay que entender la tecnología como un acto político y me parece que la diplomatura trata de aportar en ese sentido para salir un poco del paradigma tecnofóbico y tecnofílico, que no me gusta ni uno ni el otro, y tratar de pensar cómo lograr construir tecnologías que nos sirvan a nosotros como trabajadores latinoamericanos, como una sociedad latinoamericana, para poder identificarnos con esas tecnologías y poder usarlas para nuestro provecho y para nuestro mejor desarrollo regional. Así que nada, quería comentarles ese proyecto por si a alguno le interesa. Nuevamente agradecerles a Ivana y a Sofía por su tiempo. Son bienvenidas para otro programa en otra mirada, en Mesa Política, les comprometo para más adelante, porque es un tema que da para hablar mucho más y por supuesto yo sé que han quedado algunos temas en el tintero, ¿no? Ha sido, como les comentaba, un enorme placer poder entrevistarlas, poder comentarlas, al menos verlas virtualmente en este programa de Mesa Política, producido por Otra Mirada y NTV Info. Así que nos vemos en una edición más de nuestro programa a través de las redes sociales de Otra Mirada. Muchas gracias.